y para el licenciado Eric León, quien me va a acompañar en este día. Verles aquí, ¿no? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, que estén acatando las disposiciones del gobierno, que no salgan en casa, que trabajen dentro de su casita junto a su familia, realicen otras actividades, dispersen su mente haciendo cosas positivas, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de que esta nueva clase que vamos a impartirles va dirigido a los estudiantes del noveno A y B del Colegio Técnico Ecuador. Les voy a dar a conocer la destreza con criterio de desempeño que queremos desarrollar. La destreza con criterio de desempeño es elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos socioculturales con el manejo de diversos soportes. El tema que vamos a ver ahora es el género dramático, pero específicamente nos vamos a referir a lo que es el subgénero de la comedia. Vamos a hablar qué es el género dramático, cuáles son sus elementos, cuáles son sus subgéneros. Va a haber un cuadro de diferencia entre el subgénero de la comedia y la tragedia. Vamos a presentar un video de las cuales se van a hacer algunas preguntas. Vamos a explicar qué es la comedia y también los principales representantes de obras de comedia. Y pues al final las actividades que se van a realizar. Bien, antes de empezar, quiero hacer una pequeña dinámica con ustedes. Simple y llano, me van a escuchar. Va a tener, no se olvide, antes de proseguir, un cuadernito, un esferito, para que usted pueda ir haciendo anotaciones del tema que vamos a desarrollar hoy. Bien, vamos a empezar con lo siguiente. Quiero que uno de ustedes, voy a escoger un compañero al azar, que me hable de otro compañero en cosas bonitas, cosas positivas que conoce usted, de uno de los compañeros que estén enlazados, pero no ahorita en la videoconferencia. Quiero que piense cosas positivas de su compañero y a su vez, una vez que escuchó, ese compañero va a tomar la palabra y va a hablar igualmente cosas positivas de otro compañero. Y así vamos a hacer aproximadamente entre 4 estudiantes, ¿ya? Quiero un voluntario que me diga, que me alce la manita. A ver. Señor Ariel García. A ver, señor García, le escuchamos. Señor García. Alex Chipantashi. Señor Chipantashi, buenos días. A ver, le escucho. Buenos días. Mi hijo, no se apegue mucho al micrófono porque se distorsiona un poco el sonido. Quiero que me diga, que se refiera a alguno de sus compañeros con cosas positivas. Me dice el nombre y qué es lo que quiere decir de su compañero. A ver. De Jair Benítez. Ya, del señor Benítez. Dígame, le escucho. Que es divertido, chistoso y un gran amigo. Ya, perfecto. El señor Benítez, el compañero, dice que es divertido, chistoso y un gran compañero. A ver, señor Benítez. ¿No se le puede poner el audio? Ya. Ya, licenciado. Señor Benítez, le escuchamos. ¿A qué compañero se va a referir usted? Justin Pichucho. Al señor Pichucho. Ya, a ver, ¿qué nos puede decir del señor Pichucho? Que también es una buena persona, un buen amigo y también es chistoso. Ya, las mismas características suyas. Perfecto, tenemos amigos chistosos, buenos compañeros, eso es lo importante. A ver, vamos con el señor Pichucho. Ya está. Yo me quiero referir al señor
Chiluisa. Señor Chiluisa, a ver, oigamos qué nos dice del señor Chiluisa. Es un buen amigo que presenta bien los deberes, nos puede ayudar en cualquier cosa que nosotros necesitemos. Muy bien, perfecto. Ya, terminemos con el señor Chiluisa. A ver, señor Chiluisa, ¿está ahí? Sí. Ah, que no puede hablar, dice el señor Chiluisa, que no puede comunicarse. Pero bueno, en tal caso, yo estoy segura que el señor Chiluisa va a referirse en general a todos los compañeros, va a decir que son buenos compañeros, muy agradables, muy chistosos, ¿no? Y lo importante es que aquí nosotros desarrollemos nuestro valor de la amistad, del compañerismo. Entre todos los compañeros deben llevarse muy bien, deben apoyarse. Ahora en estas situaciones, pues estamos alejados, pero unidos a base de la tecnología, pero que si Dios quiere, pues volveremos pronto hacia las aulas y podemos compartir y hacer cosas que no hemos hecho y que quisiéramos hacer con los demás, ¿no? Lo importante es la amistad, el compañerismo entre todos. Bien, ahora les voy a presentar una frase de motivación para hacerle un pequeño análisis, ¿no? El siguiente, por favor. Bien, dice, después de la tormenta vendrá el arco iris. Así es el pacto de Dios con todos. Debemos tener fe. A base o a partir de la fe, nosotros llegamos hacia Dios y conseguimos que nuestras cosas se cumplan de buena manera, ¿no? En los momentos que estamos viviendo actualmente, que viene a ser una tormenta, pasará lo más pronto que se pueda, pero nosotros acatando las disposiciones de nuestras autoridades, no saliendo de casa, manteniéndose limpios, lavándose bien las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque así nosotros pronto volveremos parcialmente, poco a poco a la normalidad y como dice aquí, veremos el arco iris. ¿Qué quiere decir? Que estaremos bien, que pasaremos todos de esta gran tormenta. ¿Ya? Bienvenidos estudiantes y vamos a empezar con el tema de hoy que es el género dramático. ¿Ya? El género dramático. ¿Qué nos dice sobre lo que es el género dramático? Vamos a ver qué es el género dramático. El siguiente, por favor. Ya. Aquí he hecho una recopilación de lo que es el género dramático. El género dramático es aquel que representa un episodio o conflicto de la vida de los seres humanos. Es interpretado por actores que dan vida a los personajes en un escenario. En este género dramático no existe un narrador. ¿Qué quiere decir esto? El género dramático son las obras literarias que son representadas por actores en un escenario, puede ser en un teatro, en donde no existe un narrador. Simplemente los personajes son los que dan vida a la obra y le transmite la idea o la comunicación que quiere dar a conocer a quienes, a las personas que están viendo o leyendo una obra literaria dramática. Se llama drama porque se la puede poner en tablas, se la puede poner en un teatro, se la puede representar a base de personajes, nuevamente repito, que le dan vida a la obra y que quiere transmitir a los demás. Dentro de las características del género dramático tenemos que está destinado a ser representado a un público, como ya les había dicho anteriormente, representado en un escenario, en un teatro. No está descrita ni narrada por absolutamente nadie. Simplemente los personajes le dan vida a la obra y transmiten lo que quieren dar a conocer.
está escrita, pero lo importante es lo que pasa en sí en el escenario, todo lo que interpretan los personajes. Pues en esto puede haber una comunicación, tanto verbal, que viene a ser lo que hablan los personajes, lo que interpretan los personajes a través de lo que están hablando o dialogando, y también no verbal, que viene a ser que viene a ser por movimientos, ¿no? Por expresiones de las manos, de la cara, los gestos en sí, ¿ya? Podemos también decir que dentro de las características de el género dramático está que puede ser en forma de diálogo, quiere decir, entre varios personajes, o también en un monólogo, que quiere decir que actúa solo una persona. Existen muchos monólogos muy interesantes en donde un solo actor puede representar o caracterizar a varios personajes, o también el pensamiento mismo de la persona que está actuando. Ya. Dentro de los elementos del género dramático está el tema. El tema es a lo que se va a referir la presentación teatral. Personajes, quienes forman parte de la obra literaria. El cuadro son todos los lugares en donde se presenta la obra literaria, ¿no? Viene a ser en sí el acto o la representación teatral. El ambiente viene a ser parte del escenario o de la escena que vamos a presentar. El escenario la adaptan de acuerdo a lo que dice la obra literaria. Acotaciones viene a resaltar lo más importante de la obra literaria. ¿Ya? Además, es muy importante señalar que forma parte de este teatro o de este género dramático lo que son los gestos, lo que ya indicamos anteriormente, las luces que adaptan de acuerdo a la presentación teatral que van a realizar, los movimientos que viene a ser parte de los gestos, el vestuario. Es muy importante utilizar un vestuario adecuado de acuerdo a la obra que se va a presentar, y los sonidos que se presentan también de acuerdo a lo que estamos tratando en esta obra. Aquí he puesto 3 libros muy importantes, o 3 obras que han trascendido de generación en generación hasta nuestra actualidad, como es la de Romeo y Julieta, tenemos la Divina Comedia, y tenemos La Casa de Bernarda Alba. Son obras específicamente del género dramático. ¿Ya? El siguiente, por favor. Dentro del género dramático hay una subdivisión. Esta subdivisión es muy extensa, pero vamos a hablar específicamente, más generalizado, ¿no? Como les había dicho anteriormente, el género dramático tiene que ser representado en un teatro. ¿Qué es el teatro? El teatro es la escenificación de una acción real o imaginaria que generalmente tiene forma de diálogo. Es una escenificación, es una representación teatral, como su palabra lo dice, en un teatro, valga la redundancia, que puede ser en forma de diálogo, como les había dicho anteriormente, o en un monólogo, una sola persona. Dentro de la subdivisión tenemos géneros dramáticos mayores, géneros dramáticos menores y el teatro lírico. Hoy nos vamos a referir específicamente al género dramático mayores, pero puntualmente de la comedia. Sin embargo, no dejamos de puntualizar cuáles son los subgéneros del género dramático mayores. Tenemos dentro de esto a la tragedia, a la comedia y al drama.
La tragedia en sí es en donde los héroes luchan por algo, ¿no? Pero lastimosamente tiene un final trágico. Muchas veces el protagonista de la obra termina muerto, ¿no? Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha, como su palabra lo dice, tragedia. En la comedia, que es lo que nos vamos a referir el día de hoy, se escenifica o se representa conflictos de la vida cotidiana, pero específicamente hay cosas graciosas que nos producen risa o comicidad. Tenemos también el drama, que es lo que se está enfrentando los personajes para un destino posterior. También tenemos los géneros dramáticos menores. Aquí tenemos el auto sacramental y el entremés. El auto sacramental es una pieza teatral que se caracteriza específicamente por algo religioso, netamente religioso. El entremés son obras breves que están representadas entre los actos de una obra de comedia, ¿no? Como ustedes saben, las obras teatrales tienen actos, escenas. Entonces, entre esas escenas hay unos entremeses o unas obras cortísimas que presentan para llamar la atención al público. Últimamente ya no se ocupa eso en las obras teatrales. Y por último tenemos el teatro lírico, que viene a ser la ópera y la zarzuela. Estas obras son más estudiadas, más elegantes, presentado a un público más selecto, ¿no? Son obras escénicas completamente cantadas. Por ejemplo, la ópera es netamente cantada, ¿no? Son obras literarias, pero que representan en el teatro en forma cantada. Y la zarzuela, que es una obra escénica que incluye partes cantadas y partes con la declamación, ¿no? Esto es más depurado, más elegante, ¿no? Bien, como yo les decía, hoy nos vamos a centrar específicamente en lo que es la comedia. Vamos al siguiente, por favor. El subgénero más importante que vamos a ver ahora es la comedia. Primero vamos a ver un video de lo que es la comedia. Por favor, tome atención. ¿Dramático? Sí. Aunque no te lo creas, la comedia deriva del drama y su historia empieza en Grecia. Aprendamos más juntos. Veamos, ¿quién se anima a decirme qué significa la palabra drama? Drama es algo terrible, muy triste. Bueno, habitualmente pensamos eso, pero en realidad, drama es una palabra que proviene del griego y significa acción, obra. La palabra teatro designa a la representación de una acción delante de un público que acepta que lo que ve es una ficción. El teatro surge en Grecia con las fiestas dionisíacas, es decir, las que se celebraban en honor del dios del vino. En aquella época, el teatro se representaba en enormes anfiteatros durante horas, y como no había equipos de sonido ni pantallas gigantes, el público comprendía lo que estaba sucediendo a partir de las acciones de los personajes y de las máscaras que utilizaban. Con el tiempo, se establecieron claramente dos especies teatrales: la tragedia y la comedia. Exactamente. Cada una de ellas tenía rasgos particulares con respecto al argumento, los personajes y las temáticas que trataban. ¿Y en qué se diferenciaban? En el caso de la comedia, los personajes podían ser sirvientes o personas no muy importantes socialmente, a diferencia de la tragedia, que era encarnada por reyes, dioses o héroes. También la comedia hacía reír, representando las costumbres, los vicios y ridiculeces de la sociedad. Muy bien. Con variantes, los principales rasgos de la comedia se mantienen aún hoy. Personajes sencillos, de clase media o popular, situaciones cotidianas y recursos para hacer reír. Y a partir de este esquema, aparecen algunas variantes de la comedia.
la comedia musical, que incluye música, canto y baile, la comedia costumbrista, que retoma las costumbres tradicionales de una comunidad determinada, y la tragicomedia, que incorpora algunos elementos trágicos, pero sin perder la visión humorística. Podemos leer un texto dramático e imaginar la representación. No será lo mismo que verla, pero es una opción que los griegos no tenían. Y otra opción que ellos no tenían es la de ver representaciones a través de los medios de comunicación. ¡Perfecto, chicos! A eso quería llegar. Hoy en día, texto dramático no es solo el guión de una obra que va a ser representada en un teatro, sino también el guión de una telenovela o de una película. El género dramático, gracias a la tecnología, se ha multiplicado en infinidad de variantes. ¿Estás prestando atención al video? Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto qué es la comedia. Voy a hacerles unas preguntitas a ustedes. Espero que hayan tomado atención al video para que me puedan responder. ¿Ya? Voy a pedirles primero voluntariamente para que me contesten. A ver, la primera pregunta que les voy a plantear es, ¿qué es el drama? A ver, ¿qué es el drama? Un voluntario, por favor. Señor Cumbicos. Señor Cumbicos, le escucho. Una acción. Acción. ¿Es una acción de qué? De una obra. De una obra. Muy bien, señor Cumbicos. La siguiente pregunta. ¿Qué es el teatro? A ver, ¿quién me quiere responder qué es el teatro? Alex Daniel. Alex Daniel. Es una forma de interactuar ante un público presente, que también era de algo de drama, algo así. Muy bien, es una dramatización, es una representación teatral, ¿no? Donde se puede compartir obras literarias en donde ¿quién da la información? El personaje, los personajes que participan en la obra literaria, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuántas especies teatrales se establecieron? ¿Cuántas especies teatrales se establecieron? A ver, un voluntario. Darwin Kulki. Señor Kulki. No. No. ¿Otra persona? Lor. Señorita Lor, a ver, le escucho. ¿Cuántas especies teatrales se establecieron? ¿No se acuerdan, señorita Lor? Demian. Demian. Profe, ¿no eran 12? 2. 2. La tragedia y la comedia. La tragedia y la comedia. La siguiente pregunta. Dentro de las diferencias entre la comedia y la tragedia, ¿qué nos dice sobre los personajes? A ver. Angelo Caiza. Señor Caiza. Dentro de las diferencias entre la comedia y la tragedia, ¿qué nos dice sobre los personajes? A ver. Que los personajes pueden dar el papel de la comedia y la tragedia. Muy bien, ya. Están encarnando en los personajes distintos seres, ¿no? Puede ser dioses o personajes de acuerdo a la obra literaria que está representando. Y vamos a dejar ahí porque se nos viene el tiempo encima. Muy bien, vamos a continuar, por favor. Vamos a continuar. Muy bien, señores estudiantes. La siguiente. La comedia. Vamos a ver en sí qué es la comedia. La comedia nos dice, es una composición de carácter humorístico. Escuchará, es una composición de carácter humorístico protagonizado por todas las clases sociales. Nosotros vemos el humor en todo tipo de clases sociales. Su intención es la de distraer y entretener al espectador y a veces criticar.
puede criticar vicios, defectos, cosas inapropiadas, comportamientos inapropiados. Se suelen producir enredos, equívocos, puede haber cosas absurdas. También interviene en juego de palabras, chistes, y se caracteriza específicamente por ser felices. Se representa cosas muy creativas en donde se toma del personaje que se está representando algo característico para hacer llamar la atención, pero en forma cómica. ¿Cuál es la finalidad? De crear risa, de crear gracia, de hacerle feliz a la gente. El siguiente, por favor. También nos dice que la comedia es un subgénero dramático donde se ven las dificultades de la vida cotidiana, los propios defectos, desenlaces felices y las debilidades humanas. A diferencia de la tragedia, la comedia termina con felicidad, ¿no? Le hace feliz a la gente que está mirando o que está viendo una obra teatral. Los temas que se pueden ocupar son, como decíamos, temas cotidianos. También podemos utilizar lo que es el amor, los celos, la honradez, también distintos puntos de vista como la moral, la ética, etcétera, etcétera, ¿no? Es de acuerdo a la relación que tiene con la obra dramática. Bien, dentro de lo que es la comedia y la tragedia, vamos a ver un cuadrito de sus diferencias. La diferencia que existe entre la tragedia y la comedia. Primero, lo que son los protagonistas. En la tragedia normalmente es un personaje extraordinario que llega a sacrificarlo todo por un ideal. Puede ser un héroe o un mártir. En cambio, en la comedia el personaje es muy creativo, muy pícaro, que se ingenia para vivir a costa de otros, ¿ya? Es muy alegre, muy optimista, muy jovial. El conflicto en la tragedia, el personaje lucha con un destino que le es adverso. Al final muere o sucumbe y el destino del personaje es muy incierto, muy oscuro. En cambio, en la comedia, la confusión es lo más común. Una serie de conflictos que arrastra a los personajes a situaciones absurdos y triviales y risibles, ¿no? Esto quiere decir que la mayoría de veces o siempre el conflicto en la comedia es un enredo. Son malos entendidos que causan gracia o risa. El espacio. En la tragedia suelen ser los espacios importantes de la sociedad, los templos, palacios, ágoras, etcétera, etcétera, ¿no? Son lugares específicos creados para realizar estas dramas, estas tragedias en teatros especializados, ¿no? Son muy serios, muy elegantes. En cambio, el espacio para la comedia lo pueden utilizar los personajes en mercados, en la calle. Ustedes deben haber visto el teatro de la calle. Eso es cómico, eso es comedia, como el típico, por ejemplo, las obras que hay en el Parque del Arbolito, por ejemplo, ¿no? Con Michelena, que es el típico representante de la comedia. Los personajes en la tragedia, el tratamiento de los personajes es sobrio para dar cuenta de su calidad moral, de su elegancia. En cambio, los personajes en la comedia normalmente son estereotipos sociales, caracterizan a personajes de la vida pública. También representan a maridos engañados, a hombres vanidosos, a gente poderosa, pero tomándole en lo cómico. Y eso es lo que hacen los personajes de la calle, como el Michelena, como les había dicho, que toma personajes de la vida política como a presidentes, los representa en una forma muy graciosa, ¿no? Trayéndole humor
ante el público. ¿Ya? Entonces, esto es lo importante entre la tragedia y la comedia. ¿Ya? Asimismo, quiero poner a su consideración grandes obras cómicas que han venido transmitiéndose de generación en generación y quiénes son sus representantes. El siguiente, por favor. Ya, tenemos a Molière, a José Zorrilla y a Fernando de Rojas. Molière tiene una gran obra cómica como es El médico a palos, que me encantaría que ustedes ingresen en el internet y vean de qué se trata El médico a palos. Tenemos Don Juan Tenorio de José Zorrilla, a quien relata de un personaje de épocas muy antiguas que era conocido como un gran Don Juan, que era muy bandido, muy mujeriego, pero lo presenta en forma cómica. Y por último, a Fernando de Rojas en La Celestina, que es una obra de un personaje que sirve de, entre comillas, alcahueta a otro personaje de la obra, pero basándose en cosas cómicas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos llegado. Espero que hayan tenido mucha atención de lo que hablamos ahorita y tomen en cuenta cuál es la tarea que ustedes van a realizar. Escuche, por favor. Van a participar en un video que lo van a realizar con su familia, dentro de su hogar. Quiero que me hagan una representación teatral o un drama de lo que usted desea. Puede ser de un mito, de una leyenda ecuatoriana, de algo de la vida cotidiana, de lo que usted quiera. Que no sea más de 5 minutos. Repito, va a hacer un video y le va a mandar a Classroom, por favor, en donde van a participar con sus familiares dentro de su hogar. Una dramatización de lo que esté ocurriendo en la vida actual, o puede ser un mito, una leyenda, lo que usted quiera, pero que sea parte cómica, no se olvide. Y esto usted va a subirle a Classroom y me va a enviar hasta el día domingo de esta semana, domingo, no me acuerdo cuántos llevamos el domingo, 12 de abril. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Me alza la manita y le respondo.